Es martes 17 de agosto, llega la emisión de esta mañana de El Comercio TV, ya en nuestras pantallas. Así es, Roberto, buenos días, amigos televidentes, muy buenos días, gracias siempre por su amable sintonía. Tenemos importante información generada durante las últimas horas en el país y el mundo. El Comercio, en su edición impresa, ha llegado ya a nuestro sitio de trabajo. Usted lo puede adquirir en los diferentes sitios de abastos. De los títulos importantes dice: proyectos de Fuerzas Armadas son evaluados en el gobierno, concurrencia masiva en los puntos de vacunación. Asamblea discutió las razones para censurar a Celi. Quienes pagan 35 centavos de pasaje del transporte público se quejan por el aforo. Preocupación internacional por derechos humanos en Afganistán son los títulos más importantes que tiene el diario Comercio, que ya está en circulación. Arrancamos de inmediato con las noticias. Por unanimidad, con 136 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al excontralor Pablo Celi en el juicio político que se llevó en su contra por incumplimiento de funciones. La jornada fue tensa tras enfrentamientos verbales entre Celi y los correístas. El juicio político contra Pablo Celi fue una jornada marcada por tensiones entre correístas y el excontralor. Y claro que me encantaría tener la capacidad de Goya para pintar la miseria de esta bancada, pero no la tengo. Tenga la bondad de tomar asiento. Mire cómo habla este otro. Tenga la bondad. Los legisladores interpelantes del proceso, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, del bloque correísta, expusieron las 6 causales por el incumplimiento de funciones. Celi mafioso, como tu sobrino mañoso. Esa será la sentencia, más allá de la censura a este funcionario, que quedará pendiente y latiendo en el pensamiento de los ciudadanos y de los ecuatorianos. Durante esta extensa jornada, los legisladores esperaban que el excontralor subrogante Pablo Celi revele una lista en donde constarían los nombres de funcionarios que estarían involucrados en casos de corrupción. Sin embargo, esto no se dio. Jamás hice uso de la información que tenía, ni para perseguir, ni para denigrar la honra de nadie. Por eso dije que aquí yo no estoy para ser comparsa de una farsa, y mucho menos para aportarle supuestos secretos. Luego de 7 horas de intervenciones llegó el momento del debate en el Pleno. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que la intención del juicio es revelar la trama de corrupción en la Contraloría y enfatizó que esto es algo que viene antes del gobierno de Lenín Moreno. ¿Vamos a contar la historia completa o no la contamos? El hermano de Pablo Celi acaba de declararse culpable. Es decir, que se ha confirmado la recepción del dinero para desvanecer las glosas. Pero este Parlamento tiene que saber que esas glosas que fueron ejecutadas en la Contraloría General del Estado y confirmadas y luego desvanecidas en contra de la compañía No Limit, ¿son de qué contratos? A ver, ¿de qué contratos? De los contratos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. Honorable Villavicencio, el día de hoy ha dejado claro, honorable Villavicencio, por qué no debe presidir la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque no se puede dirigir con odio, con venganza, y eso ocasiona incompetencia, incapacidad. La Asamblea Nacional finalmente decidió censurar a Pablo Celi, inhabilitándolo de ocupar un cargo público por el periodo de 2 años. Sin embargo, este juicio político deja una fricción entre asambleístas, especialmente con la Comisión de Fiscalización, informó Valeria Navarro. Y el asambleísta Fernando Villavicencio presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra de una supuesta estructura criminal que operaba al interior de la Contraloría y que ha desvanecido glosas, informes con indicios de responsabilidad penal. Indicó que esta organización, que venía ejecutando acciones desde hace 15 años atrás, estuvo liderada por Carlos Polit y Pablo Celi. 30 informes que confirman que en la Contraloría General del Estado, entre la administración de Carlos Polit y Pablo Celi, operó una estructura delictiva, ¿sí?
cuyos fines principales eran la desaparición de documentos, el desvanecimiento de glosas, el archivo de procesos, y todo esto acabó con un incendio deliberado que consumió en el fuego miles de documentos, millones de documentos, entre ellos los principales, las resoluciones del desvanecimiento de glosas. Y en la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de concusión contra la ex asambleísta Nivea Vélez, la Fiscalía mantuvo su postura de que la ex legisladora, aprovechándose de su cargo, pidió aportes de manera ilegal a sus trabajadores. La suma de dinero llegaría a los $40.000. Dentro del proceso por presunto delito de concusión, además de la ex asambleísta Nivea Vélez, está Adriana C., quien era una de sus colaboradoras. Es así que este lunes se llevó adelante la audiencia preparatoria de juicio, en donde los argumentos de Fiscalía a propósito de las investigaciones realizadas mantienen que Vélez, aprovechándose de su cargo, solicitaba a sus subalternos, por medio de Adriana C., aportes irregulares de sus remuneraciones mensuales. Estas sumarían un monto aproximado de $40.000. Durante la diligencia, Fiscalía presentó 100 elementos de convicción y solicitó que las dos procesadas sean llamadas a juicio. Fue el fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga quien presentó el dictamen acusatorio. Luego del paso de no menos de 8 horas, la audiencia fue suspendida. La misma se reinstalará este martes en horas de la mañana. Informó Javier Rosero. 2 demandas por presunta infracción electoral en contra de Jorge Yunda, interpuestas por Jessica Jaramillo, proponente de la remoción, y Sara Serrano, del colectivo Ecuador Resiste, se tramitarán en un mismo proceso. La audiencia se trasladó para este día 2 de septiembre. En contra de Jorge Yunda pesan 3 denuncias por infracción electoral. Jessica Jaramillo fue la primera que presentó el recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Su argumento es que Yunda no acató la sentencia del organismo que ratificó su remoción, resuelta por el Consejo Metropolitano. Mi denuncia se da en el interín entre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral y hasta antes del pronunciamiento de la Corte Provincial, en donde deja sin efecto la remoción, porque él podría aducir que tiene una acción de protección o que tuvo medidas cautelares. La audiencia por este caso, a cargo del juez Arturo Cabrera, se trasladó para el 2 de septiembre. El Tribunal Contencioso Electoral notificó que se tramitará en un mismo proceso con la denuncia de Sara Serrano del colectivo Ecuador Resiste. Pese a que los momentos en los que se presenta la denuncia son distintos y a lo mejor los hechos temporalmente son distintos, obviamente al existir identidad de sujeto e identidad de objeto puede acumular las causas en una sola. La otra denuncia fue admitida a trámite, presentada por Santiago Guarderas por presunta infracción electoral muy grave. La audiencia oral está convocada para el 26 de agosto. Y el tercer recurso es del concejal Fernando Morales, quien agredió a Yunda en una sesión. Pero ¿cuáles podrían ser las sanciones? Las explica el constitucionalista Ismael Quintana. 1. Sancionar a Jorge Yunda y además a los jueces que le concedieron esta acción de protección con la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de entre 2 y 4 años. Con esta suspensión, Jorge Yunda perdería de pleno derecho el cargo. En el caso de la destitución del cargo y al haber una sentencia de remoción, Jessica Jaramillo señala que eso tendrá que resolver el Tribunal Contencioso Electoral. El tribunal tiene competencias y esas competencias tienen que hacerse respetar. En otro ámbito, la Corte Constitucional podría zanjar la pugna legal por la alcaldía de Quito, informó Priscila Cadena. Y bajo un fuerte contingente policial, 25 reos fueron trasladados desde la cárcel de Archidona en Napo al centro carcelario Turi en Cuenca. Horas después, ciudadanos llegaron para conocer noticias de sus familiares y manifestaron su descontento. 25 personas privadas de la libertad que permanecían en el Centro de Rehabilitación Social del Cantón Archidona en Napo fueron trasladados hacia el centro carcelario de Turi en la provincia de La Suay. El operativo se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad. El personal policial, a través de los grupos tácticos especializados, dieron el resguardo respectivo para poder custodiar a estos 25 ciudadanos. Horas después, algunas personas llegaron a los exteriores del centro carcelario para pedir información de sus familiares y reclamaron la forma en que fueron elegidos. Además, la distancia les separa y temen por sus vidas. No tengo dinero, soy una persona de bajo recurso económico, tengo 4 hijos. Mis hijos están destrozados.
Yo me acabo de enterar. Lo que pido es que ellos regresen, que son personas que no son peligrosas. Queremos que ellos regresen. Lilia Vinuesa, directora del Centro de Reclusión, informó que la acción se ejecutó por la sobrepoblación que existe en el centro penitenciario. Esta infraestructura tiene una capacidad para 200 detenidos y al momento registran hacinados 500 PPLs. En todas las cárceles del país existe hacinamiento. No podemos tapar el sol con un dedo. Las autoridades detallaron que los reos previo al cambio de cárcel fueron evaluados por médicos para garantizar la salud de ellos y de sus nuevos compañeros de celda. Desde la provincia de Napo, Marco Orellano. Al retornar vamos a contarles que una ecuatoriana de 35 años perdió la vida mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera de México hacia los Estados Unidos. Con esto y más, ya venimos. Plan de vacunación 900. Este martes 17 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 20 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 25 de mayo. Si su cita para recibir la segunda dosis de Sinovac fue el jueves 12 de agosto, usted deberá asistir hoy al mismo lugar donde fue asignado. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Una ecuatoriana lamentablemente de 35 años de edad perdió la vida mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos. La compatriota era habitante del cantón Durán. Familiares esperan la repatriación de su cuerpo junto a su hija de 18 años que logró sobrevivir a esta triste travesía. Le contamos. Ahora de ella solo quedan estas fotos. Desde el día que se reportó su deceso han levantado este improvisado altar en el que todos los días encienden una vela con la esperanza de que por lo menos su cuerpo regrese a casa. Entonces yo no estuve de acuerdo, pero ella me dijo, no te preocupes papá, dice que todo va a salir bien, dice, yo quiero, dice, darle algo a usted, dice, para que vivan bien, dice. La fallecida era Mayra Giler Bravo, de 35 años. Debido a las necesidades del hogar, ella tuvo la idea de viajar a los Estados Unidos. Una amiga que vive allá la había motivado a iniciar esa travesía. Para lograrlo vendieron un terreno que tenían en Manabí y viajó con su hija mayor, Judith Castañeda Giler. $30,000 para poder cubrir los gastos. O sea, depositamos 15,000 y los otros 15,000 le dábamos cuando estábamos allá. El 4 de abril iniciaron la travesía. Viajaron en avión hasta México y desde allá tomaron contacto con los coyoteros, quienes se encargarían de llevarlas al destino final. Sin embargo, el cruce se tornó complicado y pasaron 4 meses de refugio en refugio. Hasta que el 10 de agosto lograron pasar la frontera. Lejos de celebrar su cometido, la vida les dio un giro inesperado. En el paso que iban a pasar ellas, había un retén policial que estaban haciendo batidas. Y ellos, los coyotes, le habían dicho, vamos caminando como 2 horas, 1 hora, 2 horas de camino para poder salir de aquí. Le hicieron caminar mucho, pues, y el sol muy fuerte, la temperatura muy alta, y falleció ahí, le dio ataque cardíaco. Y ahí ellos la dejaron ahí nomás, pues ahí mi hija tuvo que pedir auxilio a los policías. En el sector 4 de la ciudadela Héctor Cobos, en el cantón Durán, la recuerdan con cariño. Sus vecinos se unen al dolor de la familia y juntos esperan que pronto les ayuden a repatriar su cuerpo y a reencontrarse con la joven de 18 años que aún permanece en México. En casa la aguardan su esposo y sus otros hijos, de 11 y 2 años. Nosotros necesitamos que sea velada en el cuerpo, aquí, más que sea enterrarla, decir que está aquí en su país. Yo quiero trasladar a mi hija aquí, a su país, Ecuador, para darle una cristiana sepultura. Yo quiero que me ayuden con el cuerpo de mi hija, no pido nada más. Y mi otra hija que está también allá, mi nieta. Informó José Morales. Y rigen nuevos requisitos para el ingreso de ecuatorianos a México. Según la organización, unos 800 migrantes. Esta medida no va a frenar la ola migratoria de compatriotas en su intento por cumplir el sueño americano. Desde Estados Unidos, más de 71,000 connacionales han sido deportados en los últimos meses.
México se ha convertido en uno de los destinos de viaje por el turismo y para migrar hacia los Estados Unidos. Es así que el gobierno de ese país impuso nuevos requisitos de ingreso para ecuatorianos. Les van a pedir en los aeropuertos del Ecuador antes de embarcarse en el avión y el control lo realizan las respectivas aerolíneas. Entre los requisitos constan boleto de regreso impreso, comprobante de pago del alojamiento, carta de invitación suscrita por la persona que invita, que incluye el compromiso de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha marcada en el pasaje de regreso y una prueba de recursos económicos suficientes para cubrir el periodo de estadía en México. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se han incrementado las frecuencias a ese país, lo que evidencia el aumento de la salida de compatriotas. En mayo de 2021 se reanudaron los vuelos charter con mucha fuerza, llegando a tener, como digo, incluso un vuelo diario a México. Los destinos son Ciudad de México, 5 vuelos a la semana, y Chichén Itzá, 2 vuelos a la semana. Según la organización 1800 Migrante, los nuevos requisitos no van a frenar la ola migratoria de ecuatorianos hacia México para cumplir con el sueño americano. La cifra de connacionales que han sido deportados desde los Estados Unidos creció en los últimos meses. El mes anterior habían 54.543 ecuatorianos que estaban en esa condición, pero ya en julio subió a 71.000 ecuatorianos y más que están siendo detenidos, expulsados o deportados. Los migrantes son víctimas de coyotes quienes les cobran miles de dólares para llegar a Estados Unidos por pasos ilegales. Una serie de problemas sociales que incluyen la desaparición, el secuestro, el asesinato, las violaciones sexuales. En lo que va del año, la organización tiene el reporte de 13 ecuatorianos desaparecidos en pasos irregulares. Informó Priscila Cadena. Y agentes de la UNACE rescataron sano y salvo al exconcejal de Ibarra sin pagar la exigencia económica de los plagiadores. Hay 8 personas, amigos, detenidas entre ecuatorianos y colombianos. Les contamos a continuación cómo fue este operativo. Fueron largas horas de caminata para llegar hasta el lugar donde tenían en cautiverio a Carlos Arias. Agentes de la UNACE y del GIR tuvieron que pasar riachuelos y ganarle a la espesa vegetación selvática para liberar al hombre de 48 años de edad, quien fue secuestrado el pasado 5 de junio, cuando se encontraba realizando actividad física en la vía antigua a Tuntaquí. Gracias a la Policía Nacional. Muchas gracias. Al empresario de 48 años lo tenían en cautiverio en una zona selvática cercana a la población ecuatoriana de Chical, a pocos kilómetros del límite con Colombia. En el punto adecuaron un espacio donde contaban con área de cocina, descanso y una especie de carpa improvisada. Cuando llegaron los agentes de la policía, el hombre fue encontrado encadenado. Y durante todos estos 60 días, él pasó encadenado con su pierna hacia un árbol. Para su liberación, los secuestradores exigían $2 millones. El ex concejal fue rescatado sano y salvo y la familia no entregó dinero a los plagiadores. En 7 allanamientos en las provincias de Imbabura, Tulcán y Esmeraldas fueron capturadas 8 personas, 3 colombianos y 5 ecuatorianos. Por 15 días, él caminó en zonas selváticas con la finalidad de ser desorientado y de hacerle pensar que durante esos días su destino iba a ser Colombia. 27 años de creación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional, que lo festejaron golpeando duro al crimen transnacional. No solo nos dieron el soporte profesional, sino también es una unidad que nos dio el soporte humano, que se necesitaba mucho en estos días muy difíciles que hemos pasado. Para 7 de los 8 detenidos, la autoridad judicial dictó prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Y varias armas de largo alcance fueron encontradas en un inmueble ubicado en el sector de Puerto Hondo, al noroeste de Guayaquil. Este operativo se desarrolló entre la tarde y noche de este lunes, tras varios meses de investigación que había montado la Policía Nacional junto a personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fue en este domicilio ubicado en el sector de Puerto Hondo, en la vía a la costa, donde la policía, a través de sus unidades tácticas, lograron allanar una bodega de acopio y un taller de fabricación de armas de largo alcance, las mismas que estarían siendo utilizadas para el cometimiento de muertes violentas registradas en la ciudad de Guayaquil. Era utilizado como bodega aparentemente de las piezas con las que se estaría fabricando este tipo de armas que posterior serían
entregadas en la urbe porteña, ¿no? Son máquinas sofisticadas con las cuales se realiza todo este tipo de armamento. Las armas eran fabricadas en el lugar. Según las primeras investigaciones de la policía, este armamento servía además para ingresarlo a la penitenciaría del Litoral, donde últimamente han existido desmanes. Los gendarmes procedieron a clasificar todo el armamento. Varias armas largas, escopetas, de igual manera tenemos pistolas automáticas y semiautomáticas, silenciadores, miras, tambores. Son armas de grueso calibre, de largo alcance, como le indico, tienen un costo bastante elevado. En el lugar se detuvo a una mujer, quien se encontraba custodiando el sitio. La detenía y las armas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. En las próximas horas se dará más detalles sobre este nuevo allanamiento, informó Carlos Julio Gurumendi. Y los accidentes lamentablemente en el país no paran. Esta vez fueron 2 accidentes de tránsito que se registraron la noche de este lunes 16 de agosto en la ciudad de Guayaquil. En uno de ellos está involucrado un camión recolector de basura. La víctima de este percance lamentablemente falleció. Contamos. Moradores de las calles 19 Febres Cordero en el suroeste de Guayaquil se mostraban indignados, y es que un hombre conocido en el sector como Malaria, de aproximadamente 60 años, falleció en un accidente de tránsito. Con una persona indigente al momento, por eso. Y asimismo está involucrado un camión del municipio, recolector de basura. Era querido por el barrio y queremos que hagan justicia, por lo menos que le ayuden a la funeraria, todo, porque ellos no van a quedar, no tienen plata esos señores. El vehículo recolector de basura fue trasladado a los patios de retención y su conductor llevado a fiscalía. Los moradores acaban de indicar que el señor ha estado aparentemente discutiendo con otras personas y se ha tropezado y ha caído en las llantas posteriores del vehículo recolector de basura. Aunque otros aseguraban que en realidad el señor iba cruzando la calle, son detalles que los peritos deberán investigar para determinar responsabilidades en el hecho. Por otro lado, en las calles San Martín y Esmeraldas, centro de Guayaquil, este taxi impactó en un costado a otro auto. Se presume que uno de los carros involucrados irrespetó las señales de tránsito. Producto del impacto resultó con lesiones una de los acompañantes de los carros involucrados. Pero fue atendida y se encuentra estable. Testigos aseguran que los accidentes en esa zona son constantes. Por cuanto es una avenida que pasan colectivos y también vehículos, es muy transitada. Debería de haber un semáforo también en esta esquina. Informó Celeste Dueñas. Y una mujer que pretendía lanzarse del puente de la Unidad Nacional en la provincia del Guayas fue rescatada por transeúntes que lograron frustrar su intento por suicidarse. Miembros de la policía también acudieron al punto de la emergencia. Desconsolada se encontraba esta mujer de aproximadamente 35 años, quien minutos antes llegó hasta el puente de la Unidad Nacional sentido Durán-La Puntilla para lanzarse al río Babahoyo. Afortunadamente, quienes por allí pasaban lograron darse cuenta del estado de la fémina. Yo iba en mi trabajo en la bicicleta y cuando ya veo que se venía cortando las manos, le digo, madre, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? No se haga eso. No, que me quiero morir. Le digo, ¿pero por qué? ¿Que ha tenido problemas? No sé. Pues. Entre él y otras personas pudieron dialogar con ella y mantenerla a salvo hasta que agentes de la Policía Nacional llegaran al punto. Nosotros como Policía Nacional tuvimos la alerta de un ciudadano. Como ustedes pudieron ver, se encuentra en un estado emocional que posterior a la atención médica se le podrá brindar más ayuda. Se desconocen los motivos que la habrían llevado a tomar la decisión de intentar suicidarse. Sin embargo, fue trasladada a un hospital para que le brinden los primeros auxilios, conocer su identidad y recibir ayuda psicológica. Informó Celeste Dueñas. Y más adelante les daremos detalles y por supuesto lo que viven nuestros deportistas por falta de recursos para poder continuar sus disciplinas. Reportajes especiales realizados por TVC al regresar. Plan de vacunación 900. Este martes 17 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 20 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 25 de mayo. Si su cita para recibir la segunda dosis de Sinovac fue el jueves 12 de agosto, usted deberá asistir hoy al mismo lugar donde fue asignado. Recuerde que puede revisar
solicitar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y a raíz de los Juegos Olímpicos se evidenció la precariedad y la falta de recursos que se le asignan al deporte ecuatoriano. Nuestros atletas deben practicar en medio de las necesidades económicas y además afrontar gastos que ponen en riesgo su estabilidad deportiva. Veamos a continuación el siguiente reportaje. En el año 2010, la concentración deportiva de Pichincha recibió un presupuesto anual de aproximadamente 9 millones. Hoy se recibe la mitad de eso. Esos montos sirven para el pago de entrenadores administrativos, atención a deportistas, implementos para las disciplinas y el pago de impuestos en los escenarios de la concentración. Los últimos 18 meses, las transferencias esas que le cuento de los 4,5 millones anuales no llegan mensualmente. A veces nos han hecho esperar hasta 4 y 5 meses. Pero además ellos recibían otro tipo de ingresos que ahora por la pandemia se han tornado nulos. Actividades en el Rumiñahui, en el estadio, más o menos 1,5 millones al año. Hoy es cero. Pese a esas dificultades, continúan trabajando en base a la autogestión. Ruiz recién asumió ese puesto y buscan mejorar la infraestructura. Partidas para infraestructura, para mantenimiento no existen. Ahora que se espera una ley del deporte que permita cambiar esta realidad en el país. Con cámaras de Jorge Albuja y Luis Fernández. Informa Marilyn Jaramillo. Vamos a otro tema. La parte del avance del plan de vacunación también continúa la presencia de personas con síntomas relacionados al COVID-19 que acuden a diferentes hospitales de la ciudad de Quito. Ellos buscan atención médica. A nivel nacional hay que recordar que ya se registra más de 495,000 casos positivos. Impacientes, Julio Orozco y sus hermanas esperaban en los exteriores del Hospital IES Quito Sur información de sus padres. Ambos llegaron en busca de atención, pues presentaban desde hace varios días síntomas relacionados al COVID-19. A los dos les trajimos, están adentro los dos. Ya está un poquito mal con los pulmones ya. Como ya es de edad mi mami ya. Mi papá también está con eso, pero no sabemos de dónde se contagiaría. Quien más les preocupa es su padre. Dicen que es un adulto mayor que por decisión propia nunca quiso asistir a recibir la vacuna. No se hizo vacunar porque él no quería hacerse vacunar mismo. Mi mami sí se vacunó, las dos se hizo vacunar. Luis López también buscaba información de su hermana de 66 años. Presentó múltiples síntomas que tras la prueba confirmaron que se trataba del virus. Dice que se contagió en un descuido. Espera que por tener las 2 dosis de la vacuna, su cuadro no se complique. Un amigo de mi sobrino parece que hicieron un trabajo en la casa de la universidad, entonces parece que está contagiado uno de ellos. Entonces, ¿qué puede ser el problema? Siempre es preocupante esta situación, entonces esperemos que no pase a mayores, ¿no? En el mismo lugar, un tanto agitada, encontramos a Lucy Hugo. Llegó en busca de atención. Presenta varios síntomas. Preocupada nos cuenta que no sabe si es porque está contagiada o porque es el efecto de la segunda dosis de la vacuna que la recibió hace pocos días. Escalofrío desde el día jueves. Y no sé por qué. Y fuerte está. Porque es un mareo horrible que no le deseo a nadie. Vómito, diarrea. Es el drama de familias enteras que sigue siendo la tónica en los exteriores del Hospital IES Quito Sur, una de las casas de salud con mayor capacidad para atender a pacientes COVID. Esto mientras que el plan de vacunación lleva hasta el momento inoculados con primera dosis 9.956.358 personas y con segunda dosis 4.727.968, mientras que la cifra de contagios asciende a 495.015 positivos. En Quito informó Adriana Rojas. Autoridades de la Mesa Técnica de Salud informaron que las muertes por COVID se han mantenido en 4 por día en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, comunicaron que el vacunatorio del Estadio Modelo se dedicará solo a la aplicación de las dosis de Sinovac. En Guayaquil se reportan 4 muertes diarias por COVID-19. Así lo anunció la Mesa Técnica de Salud Cantonal. Según los datos de la semana epidemiológica número 32, el número de defunciones por el virus se ha mantenido igual desde el pasado informe.
Sin embargo, esta semana han habido días donde ha habido 1 y 2 fallecimientos, es decir, también se establece, se comprueba la meseta con una ligera tendencia a la baja. Con respecto a la ocupación de camas UCI, tanto la red pública como privada se mantienen en un 67%. Los hospitales de la Seguridad Social se encuentran ocupados en un 95%. Es decir, vemos un comportamiento tanto en magnitud como en gravedad de la epidemia de COVID bastante estable en la ciudad de Guayaquil y así debemos de seguir. Hasta el momento, los sectores con mayor incidencia de casos en la ciudad son La Alborada y Flor de Bastión. Sobre el proceso de vacunación en el puerto principal, las autoridades indicaron que un 70% de la población ha recibido la primera dosis y un 35% la segunda. 501.000 vacunados en la ciudad de Guayaquil entre primera dosis y segunda dosis. Asimismo, precisaron que tras el arribo de las dosis de Sinovac, el vacunatorio del Estadio Modelo Alberto Spencer solo se dedicará a la aplicación de esta vacuna. Por ser un punto express, no tendrá ni Pfizer ni AstraZeneca. El resto de los vacunatorios tendrán los 3 tipos de biológicos. Informó Eric Zambrano. Este lunes 16 de agosto se retomó la aplicación de segundas dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19, luego de una semana de inconvenientes, esto por el retraso del cargamento desde China. En los 28 puntos de inoculación de la ciudad de Quito están disponibles todas las marcas. Tras la llegada de 2 millones de dosis de la marca Sinovac al país de este fin de semana, este lunes en los centros de vacunación la atención para los ciudadanos que debían inocularse con esa marca fue normal. La mayoría estuvo conforme con el proceso, pese a que esperaron unos días para ser inmunizados. Me tocaba el viernes que pasó, pero como suspendieron entonces y retomaron el día de hoy, entonces me estoy vacunando. Me tocaba el día de ayer y me dijeron que no había Sinovac y que venga hoy. Y sin problema, estaba vacío todo, no esperaba mucho. Solo en Quito, el Ministerio de Salud estableció 28 puntos de vacunación donde se aplican segundas dosis. Quien aún tenga pendiente su inmunización, la podrá agendar a partir del mes siguiente. A partir de septiembre podríamos retomar las actividades de la vacunación de las primeras dosis. De la misma manera, las personas que tengan alguna situación o algún problema de movilidad, pues puedan informar a los centros de salud más cercanos. Nosotros hacemos también brigadas de vacunación móviles. Además existen puntos que colaboran con el gobierno, los cuales nuevamente ampliaron su capacidad de atención. En este punto hemos llegado a un tope de 2.400 y en el punto de Coliseo hasta 1.900. Sí llegamos a un tope de 4.500. De todas las edades. Lo que expuse, de todas las edades. En tanto, en los centros de salud se evalúan a las personas con síntomas relacionados al COVID-19. En algunos el número de atenciones ha incrementado en los últimos días. El manejo de las brigadas comunitarias o de la vigilancia epidemiológica comunitaria, en la cual tenemos también la participación de líderes barriales, se movilizan a los zonas o los lugares, digamos, los sectores que están identificados como zonas calientes, que es lo que nosotros le llamamos, en donde se han reportado la mayor cantidad de casos. Esta semana es el turno de las personas que se inocularon con Pfizer y Sinovac y cumplen 28 días. Y para AstraZeneca deberán tener 84 días tras la primera dosis. Además, las personas que no pudieron inmunizarse la semana pasada no necesitan una nueva convocatoria para acudir a los centros, informó Sofía Vintimilla. Y Ecuador recibió más de 100.000 vacunas de AstraZeneca donadas por el gobierno de España, lo que permitirá avanzar con el plan de vacunación. La ministra de Salud señaló que se están evidenciando los resultados, puesto que este fin de semana no hubo requerimientos de camas UCI. Así fue como llegaron las dosis de AstraZeneca a Quito. Es que tal como estaba previsto, este lunes arribaron al aeropuerto Mariscal Sucre una importante cantidad de vacunas que permitirán el avance del plan de vacunación 900 dispuesto por el gobierno. Y del gobierno español hace la entrega de esta donación de 101.760 vacunas. Así es, se trata de una donación a través de la iniciativa COVAX. En el evento estuvieron la ministra de Salud, la encargada de negocios de la Embajada de España en Ecuador, representantes de la OPS y OMS, asimismo el vicepresidente de la República. Inicio de varias donaciones que el gobierno español va a hacer al gobierno ecuatoriano
en el tema de vacunación. Las vacunas serán incorporadas al proceso de inmunización para continuar con el plan de acuerdo al cronograma, 84 días tras la primera dosis de AstraZeneca. Y como todo va avanzando de acuerdo a lo previsto, ya se ven los resultados, dijo la ministra de Salud. Este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos reportes a nivel nacional de que por fin no tuvimos en la mayoría del país requerimientos de camas de unidad de cuidados intensivos. De la misma manera, se informó que se espera la entrega la próxima semana de un kit médico para el país por más de $400,000 que comprende equipo sanitario. Compuesto de mascarillas, equipos de respiración, cánulas y cuanto material sea oportuno. Se espera que no sea la única donación, pues a través del mecanismo se hará la entrega de millones de vacunas hacia la región. Informó Marilyn Jaramillo.